Aviso. Las opiniones vertidas en este video constituyen opiniones personales de quien las emite. Se basan principalmente en la interpretación sobre sentencias emitidas por tribunales federales, por lo que no debe ser considerado como un punto de vista totalmente técnico. Se recomienda acudir a un especialista en la materia, consultar doctrina especializada o revisar directamente la fuente. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Soy la licenciada Melanie Olvera y el día de hoy tenemos la presencia del maestro en Derecho Joaquín Ríos Sandoval. Y bien, acompáñenme a ver cómo es que funciona de manera más sencilla el derecho mexicano. El día de hoy analizaremos la contradicción de criterios 217/2023, emitida por el Pleno Regional en materia administrativa con residencia en la Ciudad de México, zona centro-norte. Cabe mencionar que la contradicción de criterios, lo que antes conocida como contradicción de tesis, consiste en resolver qué tribunal colegiado es el que tiene la razón cuando al momento en que estos dos realizan un ejercicio interpretativo llegan a tener diferentes conclusiones. La contradicción versó sobre dos sentencias de amparo, una de ellas emitida por el segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa con residencia en el estado de Guanajuato, y el otro fue emitido por el tercer Tribunal Colegiado con residencia en el estado de Sonora. Maestro, ¿nos podría indicar, por favor, en qué consiste la denuncia de contradicción de criterios, por favor? Con mucho gusto, abogada. El Pleno Regional analizó en una escuela se generan actos de hostigamiento escolar, acoso escolar, o lo que se conoce comúnmente como bullying, si es procedente otorgar la suspensión de oficio y de plano para evitar que en la escuela se sigan generando estos actos de bullying. Para entender esto, en el juicio de amparo indirecto existe una figura jurídica que se denomina suspensión del acto reclamado. ¿Para qué nos sirve esto? Generalmente, un juicio es un procedimiento tardado de acuerdo a las cargas de trabajo que tiene el tribunal, así como a los plazos procesales a los cuales están sujetos los jueces y abogados. Sin embargo, si existe un tema urgente que viole derechos humanos, entonces se puede dar unos efectos restitutorios, es decir, se puede dar una concesión anticipada de esa sentencia. ¿Con qué fin? Para proteger derechos humanos. A esto se le conoce como suspensión del acto reclamado. Ahora bien, en la suspensión del acto reclamado existen dos figuras, dos tipos. La suspensión de plano y de oficio, en el cual se aplica cuando existen algunos supuestos jurídicos. En este caso, si se encuadra en esos supuestos jurídicos, el juzgador debe de otorgar la suspensión del acto reclamado, que en el presente caso, al tratarse de bullying, ordenaría el juez a los directivos y maestros que vigilen, que cesen esos actos de tortura en contra de los menores. Ahora bien, la otra figura es la suspensión a petición de parte. En esta figura de suspensión a petición de parte, el juez la puede conceder o la puede negar. ¿De qué dependerá eso? De las pruebas aportadas, de que lo solicite el quejoso, de que no se contravenga al interés público o interés social. Muy bien, ahora, ¿por cuánto hace a la suspensión de plano y de oficio cuando se concede? La ley nos establece que se concede cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera del procedimiento, incomunicación, deportación, destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En el presente artículo 22 de la Constitución Federal establece que quedan prohibidas las penas de muerte, la mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.
Y además nos dice que toda pena deberá de ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado. Ahora bien, si nos encontramos en alguna hipótesis jurídica que antes referimos, en ese caso el juez de distrito debe conceder la suspensión del acto reclamado para evitar que ese acto se consume. En ese caso, el juez la otorga de forma inmediata. No tiene incluso ni siquiera que analizar, atendiendo a que se protegen estos derechos humanos, que en esencia son la vida, la salud y la integridad física de las personas, o también actos que impliquen tortura, destierro, mutilación o que atenten contra la dignidad humana. Pero entonces, ¿qué pasa en la suspensión a petición de parte? Muy bien, como dije anteriormente, para que se conceda esta suspensión fuera de las hipótesis antes referidas, el juez tiene que analizar principalmente que no se contravenga el interés social y el orden público. Un ejemplo de esto: supongamos que yo tengo un hijo que lamentablemente tiene varicela y lo llevo a la escuela. Al momento de ingresarlo me dice la supervisora, la directora o la maestra: ¿sabe qué? El niño está enfermo de varicela, no puede acceder. Yo contra eso me molesto e ingreso un juicio de amparo indirecto y pido la suspensión del acto reclamado. En este caso, el juez tiene que negarla. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el permitir que el niño ingrese a la institución educativa podría generar un contagio masivo por esta enfermedad. Eso atenta contra el orden e interés público y social. Por ese motivo, en ese caso concreto, el juez debe de negar la suspensión del acto reclamado. Conforme a los artículos citados, es ahí a donde viene la siguiente pregunta. ¿El acoso escolar puede equipararse a actos de tortura para otorgarse la suspensión de oficio y de plano? Este será el punto legal que veremos el día de hoy en este episodio. Ahora vamos a analizar qué fue lo que resolvió cada tribunal colegiado de circuito con respecto a la suspensión del acto reclamado, cuando acontece acoso y hostigamiento escolar en contra de un menor o una menor de edad, y si en este caso puede ser equiparable a actos de tortura para que se otorgue de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado. En eso fue lo que consistió el punto toque entre los tribunales del estado de Guanajuato y Sonora. Ahora bien, el tribunal de Guanajuato determinó lo siguiente. Los hechos sucedieron en una escuela secundaria de corte religioso en donde una niña cursaba el 3er año. Aquí, los papás consideraron que era bullying porque un maestro le dijo a un compañero que por qué había nacido. Obviamente esto de forma irónica. Los papás también consideraron que era bullying porque un día la tutora la acusó de que tenía un cigarro, mismo que procedió a revisarle la mochila, y que además la tutora ha tenido muchas discusiones y que muchas veces esta misma le responde de forma irónica. Además, que cuando falta el día siguiente siempre le dice que ahora que sí le dio por venir, y que además de esto su maestra de química la castigaba y que al llegar tarde pues no la dejaba pasar a clase, aclarando que esto lo hacía con los demás alumnos. Además, durante 3 veces que ella llegó tarde, la dejaron parada en el salón sin que pudiera poner sus cosas en el suelo en toda la clase, y que además entre clases fue por un jugo, un boing de guayaba, y precisamente al regresar la maestra le dijo que sí entrara, pero que tenía que dejar su boing. Además de esto, que la maestra también los regañaba en público y les decía que cómo esta conducta podría afectar a su futuro. La maestra de química veía feo a los alumnos. No obstante, la maestra de inglés también aplicaba los mismos castigos, y que la maestra de historia la puso un día a barrer las bolitas de papel que porque dizque un día confundió que ella había sido quien había arrojado las bolitas, y que además de esto, la maestra de historia no la dejó pasar porque tenía un agua de horchata, mencionando que si iba a pasar
sería únicamente con agua simple. Además de esto, que el maestro de matemáticas no le quiso explicar, señalando que esto solamente fue en una ocasión y que este mismo maestro acosaba a una compañera de ella, aclarando que este hecho obviamente sí fue denunciado y por ende corrieron al maestro de dicha institución por esa conducta indebida. Y que además, por grabar una situación de sus compañeros, la madre directora le dijo que borrara el video o que si no se iba a tener a las consecuencias. Y que además de esto, la madre directora le dijo que no le daría una carta de buena recomendación. Cabe señalar que existen más quejas de este tipo. Sin embargo, prácticamente la mayoría son del mismo sentido, desde la aplicación de esos castigos por su conducta hasta situaciones que prácticamente se dieron a un malentendido. Por ello, los papás fue que acudieron al juicio de amparo indirecto solicitando la suspensión del acto reclamado. Pero el juez de distrito dijo que no procede la suspensión de oficio y de plano. Esto porque el acoso escolar no ponía en peligro la vida de la menor, ni atacaban su libertad personal y que además de esto no implicaban actos de incomunicación, deportación, expulsión, incorporación forzosa al ejército, armada o fuerzas especiales, y que además de esto tampoco se trataba de actos de mutilación, de infamia, marca, azotes, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera de las otras penas inusitadas y trascendentales. Además, el juez de distrito señaló que solo advertía que los actos reclamados solamente tenían relación con temas de disciplina e impartición de clases por dicha institución, además de calidad y nivel educativo, así como el comportamiento de los maestros, tutores y directivos, además de los compañeros de estudio, y que por esa razón prácticamente se negó la suspensión del acto reclamado. Obviamente lo anterior fue corroborado por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver este recurso de queja. De acuerdo a los hechos, como observamos, el tema es un poco complejo. Lo que sufrió esta niña se equipara a un bullying o simplemente son actos de disciplina y malos entendidos. Y es aquí donde surge la siguiente pregunta. ¿Cuándo sí acontece un bullying escolar y cuándo no acontece? Antes de dar respuesta a esta interrogante, abogada, ¿me apoyas con los hechos del otro tribunal colegiado? Claro que sí, abogado, con gusto. Entonces, el Tribunal de Sonora determinó lo siguiente. Aquí se reclamó el acoso escolar permitido por el profesor de educación física y la prefecta. Esto en contra de un menor de edad que tan solo tenía 12 años y que solo cursaba el primer año de secundaria. Aquí la solicitud de la suspensión fue para que en este caso cesaran los actos de discriminación crueles e inhumanos, tanto degradantes y consistentes en la vejación, el maltrato, en los insultos y humillaciones, así como los ataques a la dignidad e integridad del menor. Además, para que se impidan los actos de tortura que sufre el menor a manos de sus compañeros de escuela y para que, en este caso, lo reintegren inmediatamente como alumno de la escuela para que continúe con sus clases de forma ordinaria. Sin embargo, aquí la jueza de distrito negó la suspensión del acto reclamado. Aquí principalmente porque se había hecho un cambio de escuela del menor, por lo que concluyó que aquí habían cesado los efectos del acto reclamado. De dicha discusión se interpuso un recurso de queja que conoció el Tribunal Colegiado de Circuito. Y aquí dicho tribunal determinó que era intención de la madre del menor que continuara recibiendo educación en dicha escuela, por lo que era procedente conceder la suspensión del acto de oficio y de plano. Que de los hechos narrados en el amparo se advertían precisamente una serie de acciones y omisiones que afectaban gravemente la dignidad e integridad personal del menor, en la medida que precisamente se trataba de un estudiante de tan solo 12 años de edad, quien resintió desde el inicio del ciclo escolar de forma reiterada las siguientes conductas:
Es criticado por sus compañeros de salón, solo por juntarse más con amigas que con amigos, así como por su apariencia, además de que ha sido amenazado, insultado, golpeado, le arrojan objetos. Además de esto, en ocasiones incluso lo persiguen al salir de la escuela, por lo que en este caso lo han golpeado en varias ocasiones e incluso tiene que irse corriendo a fin de resguardarse. Y de hecho en una ocasión fue bajado a golpes del camión que abordó para huir, que todo lo ha hecho del conocimiento de la trabajadora social de la escuela, y esta misma le dice que no puede hacer nada al respecto, aun cuando incluso delante de ella le arrojan objetos y recibe agresiones. Que su profesor de educación física le dice que si ya se ha hecho el manicure. Además de eso, también le dice que se le van a caer las uñas y utiliza comentarios como cuidado con la muñequita, y que la respuesta a estos reportes que realiza estos hechos hacia la prefecta, esta misma le dice que no sea mitotero, que no ande generando chismes y que además de eso es un maricón, y que en esta situación precisamente desencadenó una pelea con uno de sus compañeros de escuela, ocasionando que a él lo expulsaran de la institución y que a su compañero solamente se le haya concedido una suspensión. Por esta razón fue que el Tribunal Colegiado de Circuito en el estado de Sonora sí homologó esas conductas a actos de tortura, crueles e inhumanos en contra del menor, y otorgó la suspensión por si es que el menor quisiera regresar a la escuela, ya no se le hiciera bullying, ya que esto determinó que el bullying era homofóbico, es decir, que agredían al menor solamente por su preferencia sexual. Como vemos en el primer caso, hay dudas si existe o no bullying, o simplemente son actos de disciplina. Pero en este segundo caso sí vemos que existen actos de bullying y los mismos se pueden homologar a actos de tortura. Máxime cuando en una institución educativa los directivos, profesores y personal jerárquico tienen la obligación ineludible de frenar estos actos de bullying antes que los mismos vayan creciendo de forma desmedida y puedan llegar a generar actos más violentos, incluso el homicidio o el suicidio. Sobre estos dos casos, tanto el de Guanajuato, en donde hay confusión si es acto de bullying o simplemente disciplina, y en ese segundo caso que es del Tribunal de Sonora, en donde existe un bullying muy marcado por homofobia de los directivos, ¿cuál es tu opinión, abogada? Sí, abogada, muchas gracias. Pues en lo que respecta a mi opinión, claramente, pues sí, como usted lo menciona, en el primer caso vemos que se trata más un acto de un malentendido. Obviamente sabemos que es una escuela de corte religioso y bueno, en el primer caso vemos que hay instituciones que manejan diferentes formas de regular el comportamiento o de aplicar diferentes normas en esos centros educativos. Pero en este segundo caso, claramente es un ejemplo de bullying, porque se está atentando contra la integridad, la salud, tanto física como emocional del menor de edad. Y lo peor del caso es que las autoridades, que en este caso corresponden a la institución académica, en lugar de poner freno a este caso, obtenga todo lo contrario el menor de edad, sino que hasta por parte de los propios docentes sufre bullying. Esto es un acto sumamente reprobable por parte de la institución académica, porque como sabemos, todos tenemos derecho a desarrollarnos en un ambiente libre de bullying y desarrollarnos en una vida plena. Y aquí se está haciendo absolutamente todo lo contrario. Esa es mi opinión, maestro. Excelente, muchas gracias. Es importante destacar que incluso al Pleno de Circuito le costó resolver este asunto, ya que si bien ambos tribunales analizan e interpretan un artículo de la Ley de Amparo y de la Constitución Federal, los hechos son muy distintos. Por eso considero necesario hacer la siguiente precisión,
y la cual yo también considero importante analizarla en este apartado. En la doctrina jurídica inglesa, lo que se conoce como el common law, existe lo que se denomina el precedente judicial, que a su vez se compone de dos elementos: la ratio decidendi y el obiter dictum. La ratio decidendi es en sí misma la razón de la ley, es decir, esos argumentos técnicos y jurídicos que conllevan a un ejercicio mental y lógico por parte de los tribunales, los juzgadores, para decidir sobre un asunto en concreto. Y esta decisión obviamente cobra un eco en los asuntos posteriores o bien en otros tribunales de menor jerarquía. Por otra parte, el obiter dictum son los hechos que aplican al caso, o mejor dicho, los hechos que dan pie a que exista ese caso. En nuestro sistema jurídico mexicano sí tenemos este sistema jurídico del precedente judicial, ya que la jurisprudencia constituye una fuente formal del derecho que es vinculatoria. La Suprema Corte, las decisiones que tome son obligatorias para los tribunales de inferior jerarquía, así como los tribunales colegiados de circuito, que también emiten estos criterios, y dichos criterios son vinculantes para los demás tribunales. Una jurisprudencia también se compone de estos tres elementos. En primer término, el obiter dictum, que son los hechos del caso, que por lo general son de forma breve, y la ratio decidendi, que consiste en ese criterio jurídico y la justificación que constituye ese análisis jurídico que hizo el tribunal para llegar a esa conclusión. ¿Por qué es importante precisar esto? Como observamos, los hechos son muy distintos. Esto se debe a que también el bullying puede ser en mayor o en menor medida, pero volvemos a la misma interrogante: ¿qué es el bullying? Este fue el primer cuestionamiento que se hizo el pleno de circuito. Ahora bien, el bullying se compone de tres elementos: la intención de dañar, que exista un daño ya sea físico o psicológico, y el elemento más importante es que sea una conducta reiterada, que sea una conducta constante. Por eso mismo, si por ejemplo en una escuela se hace una broma muy pesada o constituye un hecho aislado, es decir, que puede que suceda en un momento y después ya no, entonces eso no constituye un bullying, sino que debe ser, se insiste, una conducta constante y reiterada. ¿Cómo lo podemos distinguir? Pues invariablemente el menor de edad tendrá miedo de ir a la escuela, porque siempre lo humillan, lo golpean, lo tratan mal, así como vemos en este segundo caso lamentable del estado de Sonora. Por otra parte, ¿qué es lo que han dicho otros organismos internacionales en cuanto al bullying? Tenemos el Informe Mundial de la ONU. Considera que el bullying es un patrón de comportamiento más que un hecho aislado, siendo su forma más común la verbal, la cual, si no es controlada, puede derivar en violencia física. En efecto, el bullying debe distinguirse de otras formas de violencia porque este representa un patrón de comportamiento y no un evento aislado. En lo que respecta a experiencia internacional, en España se ha condenado a la escuela cuando se permite que los alumnos envíen mensajes humillantes y degradantes a los compañeros, al grado de que en algunas escuelas se les recojan los teléfonos celulares, en este caso evitar tomar fotos y hacer memes o contenido indebido. También las condenas han sido en el sentido de que si la agresión es fuera de la escuela, aún así las escuelas son condenadas por no implementar medidas precisamente para evitar el bullying escolar. También la sentencia consideró lo siguiente: este tipo de actos son muy difíciles, ya que por lo general no se encuentra a una persona determinada. Muchas veces constituye un grupo, pero en este caso son los maestros y directivos quienes tienen la obligación de parar estos hechos, porque en caso de no hacerlo, estarían participando en que se genere este bullying, y de ahí deriva que las escuelas, tanto como sus directivos y maestros y supervisores, sean solidariamente responsables, ya que no evitaron que este tipo de actos sucedieran en la institución educativa. Por otra parte, en el juicio de amparo, así como en cualquier juicio,
en el cual se vean afectados intereses de menores, niños, niñas y adolescentes, los jueces deben ser extremadamente cuidadosos, ya que la sentencia o las medidas de protección que lleguen a dictarse van a impactar en esa vida del menor. Para esto, los jueces tienen que ser conscientes que están decidiendo sobre la vida, el derecho, su integridad física y salud de un menor de edad. Es donde ahí viene este principio denominado interés superior del menor, que obliga al juez a hacer todo lo posible para proteger esos derechos humanos de los menores de edad. Ahora bien, pasando a todo esto, ¿qué fue lo que consideró el pleno de circuito? Bueno, lo deja a discreción del juzgador. En este caso, ¿qué es lo que señaló la sentencia? Deja a discreción de los jueces de distrito para que, cuando tengan un caso de este tipo, con las pruebas aportadas y lo señalado por las personas en el juicio de amparo indirecto, tengan que analizar si los hechos o actos se homologan a cuestiones de tortura. Es decir, si esos actos podrían poner en peligro la vida de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese caso, el juez sí puede homologar estos actos a actos de tortura y conceder la suspensión de plano y de oficio. No obstante, si el bullying no es tan marcado o tan agresivo y puede dar lugar a que no se atente contra la vida del niño o la niña o adolescente, en este caso sí tendría facultad de negar la suspensión del acto reclamado. Así que depende mucho de lo que se alegue en el juicio de amparo indirecto, ya que si existe un riesgo para el menor, debe de protegerse por parte de los jueces de distrito y conceder esta suspensión del acto reclamado, que consiste en que el juez ordene a la escuela, directivos y maestros que cesen y vigilen para que no continúen estos actos de acoso escolar. Un ejemplo es el presente caso, en donde el Tribunal de Guanajuato en esta escuela de corte religioso pues consideró que los actos eran más que nada de disciplina y eran malos entendidos. Ahí estuvo bien haber negado la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, en este tribunal del estado de Sonora, el bullying por homofobia generado e incentivado por los directivos y maestros, en ese caso sí se equipara a actos de tortura. No puede ser que directivos y maestros permitan que se generen actos de violencia sobre un chico solamente por tener una preferencia sexual distinta. Esos actos de homofobia deben ser sancionados y obviamente en ese caso la institución educativa recibiría un castigo de carácter pecuniario, es decir, que indemnice a la madre del menor por haber consentido estos actos y haber generado un daño moral de forma innecesaria. Y bien, como padres, ¿qué podemos hacer para detectar o saber si mi hijo o mi hija sufre de bullying? Muy bien, esto ayuda a conocer mucho los efectos somáticos. ¿Y qué son los efectos somáticos? Pues es cuando el sufrimiento interno se ve reflejado en el exterior. Por ejemplo, ya sea que el menor tenga problemas gastrointestinales o también dolores de cabeza, trastornos del sueño, inestabilidad nerviosa, fatiga y agotamiento, e incluso en problemas peores hasta problemas de trastornos alimenticios. Además, igualmente la autoestima se ve considerablemente afectada, ocasionando que la víctima se sienta infeliz, se sienta atemorizada, insegura, solitaria, abandonada y sin confianza en sí misma. Y pues tiende a pensar que su situación no le preocupa absolutamente a nadie, incluidos sus padres, y que además de esto siga teniendo desconfianza en quienes lo rodean. Y que a nivel emocional llega a sufrir ansiedad y depresión, esto en un cuadro postraumático. A partir de esto, experimenta también el sentido del rechazo por parte de su propio centro educativo, y en estado avanzado del acoso, la víctima puede sentirse tan acorralada que incluso tienda las agresiones hacia sí misma o hacia el victimario. Y en el peor de los casos, que sea inducido al suicidio.
Aquí, para entender un poco más fácil este fenómeno, les recomendamos ver la película Después de Lucía, en donde aquí se demuestra las consecuencias de cómo es que puede generar el bullying, el sufrimiento, en este caso de una adolescente víctima de este trato inhumano y cruel. Ahora bien, si lamentablemente estás en este caso, entonces, ¿qué puedes hacer? Como ya vimos, se puede interponer un juicio de amparo indirecto para evitar que estos actos se sigan generando. O bien, algo más práctico como fue en el primer y segundo caso. Cambiaron al menor de institución educativa, es decir, cambio de escuela. No obstante lo anterior, ya sea que se interponga un juicio de amparo para que cese el bullying o ya sea que se cambie de escuela, es tu derecho como papá o mamá del menor demandar a la institución educativa. Si es una escuela privada, entonces la vía es la civil y por daño moral. Si la escuela es pública, entonces la acción es administrativa y es por responsabilidad patrimonial del Estado. En ambos casos es tu derecho. Y nosotros recomendamos ampliamente que demandes, ya que tú como persona que sufres porque tu hijo lo tratan mal en la escuela y sufre bullying, es decir, esta conducta de acoso escolar reiterado, tienes derecho a exigir que se te indemnice tanto a ti como a tu hijo por daño moral. Incluso en el segundo caso, en el cual eran actos generados por homofobia, la indemnización por daño moral debe ser muy alta. ¿Para qué efectos? Para evitar que estas cosas sucedan y asimismo para imponer un castigo a las instituciones educativas, ya que omitieron su deber de evitar que se generara el bullying o acoso escolar. Hay que recordar que los niños y niñas son el futuro del país y no podemos darle la espalda y hay que hacer lo posible para protegerlos, ya sea como juzgadores al otorgar estos amparos, ya sea como jueces para que se condene a la institución educativa y como padres de familia para evitar que los demás niños sufran eso también. Así que no hay que darle la espalda al futuro de México. Aquí es importante indicar que nuestro despacho jurídico Talab Abogados es especialista en resolver este tipo de casos. Así que si tienes algún caso de este tipo, puedes comunicarte con nosotros y con mucho gusto recibirás asesoría jurídica. Y bien, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerden que si tienen dudas jurídicas, pueden escribirlas en los comentarios de abajo y con gusto nosotros se las estaremos resolviendo en videos especiales que haremos para ustedes. Además, no olviden ver los videos de Talafito y Maestro Talab, en donde estaremos subiendo contenido con respecto a los artículos correspondientes al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto sería todo por hoy. Con nosotros, tu seguridad y confianza están aseguradas. Talaf Abogados, siempre a tu lado.